El Espíritu Santo en el creyente. Juan capítulo 14, verso 16. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El tema que voy a exponer es sobre el Espíritu Santo que mora en todos los hijos de Dios. Para esto le invito a despojarse de prejuicios y conceptos aprendidos de hombres y no según Dios. Todo lo que no tiene un respaldo y una base coherente con toda la revelación que el Señor nos ha entregado en la Biblia, no son más que experiencias humanas, doctrinas y tradiciones de hombres. La voluntad de Dios está en su palabra, que es la única fuente de toda verdad. Fuera de ella solamente hallará confusión y doctrinas de hombres. En Juan capítulo 14, verso 6, el Señor prometió que cuando subiera al cielo, entonces enviará el Espíritu Santo para que estuviera con los suyos para siempre. Y establece la tremenda diferencia que existe con el período del Antiguo Testamento. Antes, el Espíritu descendía sobre una persona para capacitarlo en una tarea específica y luego le abandonaba. Esto sucedió en casos muy aislados en el transcurso de la historia de Israel. En cambio, en el Nuevo Testamento, el Señor le promete a la iglesia el Espíritu Santo a todos los hijos de Dios. Y no solamente para un tiempo específico, sino que dice para siempre. Porque en el día de hoy, cada cristiano es templo del Espíritu Santo. Primera de Corintios, capítulo 3, verso 16, dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en vosotros? 1 Corintios capítulo 6, verso 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? Es concluyente decir, a la luz de estos pasajes, que el Espíritu Santo mora, está para siempre en cada uno de los que han nacido de nuevo. ¿Cuándo el creyente recibe el Espíritu Santo? Jesús le enseñó a Nicodemo sobre esta materia y lo registró en las Sagradas Escrituras para nuestra ilustración. La vida cristiana comienza con el nuevo nacimiento del Espíritu, y el que no ha nacido de nuevo no tiene acceso al cielo. Juan capítulo 3, verso 8. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. La conversión o nuevo nacimiento es obra del Espíritu Santo. Sin la intervención de Él, nadie puede nacer de nuevo. Santiago, capítulo 1, verso 18. Él, de su voluntad, nos hizo nacer. Dios utiliza el poder de su santa palabra y la intervención del Espíritu Santo para lograr ese milagro majestuoso y sobrenatural de la metamorfosis que transforma a un gusano en hijo de Dios. En consecuencia, nadie podría nacer de nuevo y recibir la seguridad de su salvación si es que no tiene el Espíritu Santo en él. Porque el que ha pasado por ese proceso maravilloso de la conversión, ahora es templo del Espíritu y Él mora, está y permanece en nosotros. Toda justicia, dice Dios en su palabra, que
Romanos 8:9. Si alguno no tiene el Espíritu, no es de él. Esta obra y bendición que Dios nos entrega a través del Espíritu Santo el día de nuestra conversión es tan compleja que el Señor emplea diferentes términos para destacar o enfatizar diversas bendiciones que hemos recibido desde cuando nacimos de nuevo. Por ejemplo, también llama a esta experiencia el ser sellado con el Espíritu Santo. Se emplea en alusión a los sellos reales que daban autoridad irrevocable a todos los documentos y leyes que lo tuvieran. Esta figura la utiliza para hacernos comprender el carácter real del Rey de Reyes e irrevocable que tiene nuestra salvación. Tiene origen divino. Está legalizada con un documento oficial, la Biblia. Y Dios mismo ha puesto su sello, el Espíritu Santo. Cuando se hace mención al sello del Espíritu Santo, es para destacar la seguridad plena y absoluta que, como dice en 1 de Juan, capítulo 3, verso 2, ahora somos hijos de Dios. Y que esa condición no se puede perder. En el infierno no podrá encontrar ningún hijo de Dios. Quizás un ejemplo, aunque parezca prosaico, nos puede dar una idea del alcance del significado sellado. Los granjeros marcan sus animales con un sello que nadie puede borrar, y esto lo hacen para que no se pierdan o los roben. Así también el Señor ha marcado sus ovejas con su sello y nos asegura que, Juan capítulo 10, verso 28, yo conozco mis ovejas y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Por lo tanto, cuando se refiere al hecho de haber recibido el Espíritu Santo a consecuencia de haber nacido de nuevo, y lo define como el sello del Espíritu Santo, no es una experiencia diferente, sino que solamente ahora lo emplea para destacar la seguridad de nuestra salvación que recibimos el mismo día de nuestra conversión. Efesios, capítulo 1, verso 13. También vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Dice que, habiendo creído, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Esta misma verdad confirma en el capítulo 4, verso 30. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El día de la redención es el día del arrebatamiento de la iglesia. Estos dos versículos de Efesios nos dicen que fuimos sellados desde el día que creímos en el Evangelio y seguirá con nosotros hasta el día que el Señor venga a buscarnos. Es lo mismo que ratifica en Gálatas capítulo 3, verso 2. Recibimos el Espíritu Santo cuando oímos con fe. Algunos se asustan con esta tremenda y preciosa verdad y preguntan si cuando pecamos el Espíritu Santo permanece con nosotros. Antes de responder, hemos de establecer algunos principios bíblicos. ¿Existe algún creyente que no peque? El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 7, verso 18 al 20, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, el pecado que mora en mí. Ni aún
el apóstol pudo escapar a esta terrible realidad, que aunque somos salvos judicialmente de la condenación del pecado y que ahora somos templos del Espíritu Santo y Él mora en nosotros, el pecado también sigue morando en cada uno de nosotros. Pecamos cada día con los hechos, miradas, pensamientos, etc. Ningún creyente puede pasar ni un solo día en plena santidad sin pecar. Y si alguno dice que no peca, ya ha pecado, mintiendo. En 1 de Juan, capítulo 1, verso 8, dice de los cristianos, de los que ya somos hijos de Dios: si decimos, el apóstol se incluye, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. El alcance de esto es que si creemos que el Espíritu Santo está en nosotros solamente cuando no pecamos, y sabiendo que pecamos diariamente, nunca tendríamos el Espíritu Santo con nosotros. Y si no tenemos el Espíritu, no somos de Él. Como el Espíritu Santo no nos abandona, es que nos puede redarguir cuando pecamos. Se constriñe, se duele, pero no nos abandona. Se queda y nos exhorta hasta hacernos volver al Señor. Alguno preguntará: ¿y qué hay de aquellos que pecaron y permanecen en el pecado y nunca regresan a la comunión con el Señor? La respuesta es muy simple: nunca fueron del Señor. Un creyente puede caer, pero no permanecer en esa condición indefinidamente. El hijo pródigo se fue muy lejos, pero aún apacentando cerdos, fue redarguido hasta hacerle volver en sí. Únicamente de esta forma pudo regresar a la casa de su padre. Nunca se puede dejar de ser hijo de Dios, porque el Espíritu Santo jamás nos abandona. Habiendo establecido este principio bíblico básico, que todos los que creímos el Evangelio, por ser una obra suya, al intervenir directamente en nuestro nuevo nacimiento, ese mismo instante de nuestra conversión, recibimos el Espíritu Santo, el cual permanece para siempre en nosotros, porque pasamos a ser templos del Espíritu. Ahora estamos en condiciones de esclarecer los otros términos o definiciones que utiliza la Biblia para referirse al Espíritu que mora en nosotros. En otras ocasiones he puesto el mismo ejemplo. Lo vuelvo a mencionar porque me parece muy claro. El Espíritu Santo es como un precioso diamante que Dios ha puesto en nosotros, donde cada una de sus caras refleja un color diferente de esa luz divina, pero continúa siendo una sola joya. Nacer del Espíritu, recibir el Espíritu, el derramamiento del Espíritu, ser sellado con el Espíritu, la unción del Espíritu, el bautismo del Espíritu. Cada una de estas facetas proyectan, reflejan diferentes colores de esa persona de la Trinidad de Dios que vino a morar en nosotros el día que nos hizo nacer de nuevo. Pero continúa siendo una sola experiencia, como también es una sola la persona del Espíritu Santo. Es un solo diamante con diferentes cortes que el artista divino ha esculpido para que lo apreciemos mejor. Por ejemplo, en 2 Corintios capítulo 1, verso 21, emplea indistintamente el sello y la unción. Dice: el que nos ungió es Dios. Y de paso aclaramos que no es hombre alguno el que unge, es
Dios. El que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Arras es lo que se entrega en prenda y señal de un contrato, especialmente en los tiempos bíblicos, cuando no existían los documentos legales que lo acreditaran. Pablo, escribiendo a los cristianos más carnales del Nuevo Testamento, a la iglesia de Corinto, les dice: el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado. En este pasaje se establecen varias verdades que en nuestros días han sido puestas de lado por los hombres. En primer lugar, se determina en forma categórica e incuestionable que el que unge con el Espíritu Santo es Dios. Ningún hombre puede, sin faltar a la verdad, atribuirse ese derecho que le corresponde solamente a Dios. Y en segundo lugar, que aquí dice que ser ungido es ser sellado con el Espíritu Santo. Es lo mismo que leímos en Efesios capítulo 1, verso 13. Habiendo creído en el Evangelio, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. ¿Cuándo fueron sellados? Cuando creyeron en el Evangelio. Esto prueba que ser ungidos se refiere a la experiencia de todos los que hemos creído el Evangelio. Y sucedió, obviamente, el mismo día de nuestra conversión, porque nacimos por la intervención del Espíritu. No podría ser de otro modo, porque la unción fue representada en el Antiguo Testamento por el acto de ungir con aceite a los reyes y sacerdotes en el día que eran asignados por Dios para esas funciones. Es decir, primero eran ungidos, luego cumplían sus deberes como reyes y sacerdotes. La unción se realizaba para reconocerles como tales. En el Antiguo Testamento, Dios nos habla por medio de figuras, sombras de la realidad que habría de venir. Todos entendemos y reconocemos que el aceite representa al Espíritu Santo. Y como la Biblia establece que ahora todos los hijos de Dios somos reyes y sacerdotes, es fácil de comprender, porque dice que todos somos ungidos. Primera en Apocalipsis capítulo 1, verso 6, dirigiéndose a todos los creyentes, nos dice que somos, todos nosotros, los hijos de Dios, los que formamos la iglesia, somos reyes y sacerdotes. En Primera de Pedro capítulo 2, verso 9, también nos recuerda que somos real sacerdocio. Por lo tanto, resulta muy natural que diga que todos fuimos ungidos, todos los hijos de Dios. Esto es lo que confirma igualmente en Primera de Juan capítulo 2, verso 20, hablando de una experiencia que es común a todos los creyentes. Dice, dirigiéndose a todos los hijos de Dios: vosotros tenéis, no dice tendrán ni tendríais, en tiempo presente, categóricamente lo afirma. Vosotros tenéis la unción del Santo. Y en el versículo 27 añade: y la unción que vosotros recibisteis permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera. Resulta muy evidente por medio de estos pasajes que todos los creyentes somos ungidos del Señor. En la iglesia no existen algunos privilegiados que sean ungidos y otros no. Existen algunos la creencia, porque así se les enseñó, que únicamente los que somos pastores somos los ungidos. Pero eso no es correcto a la luz de la Biblia. Al igual que los romanistas, que sostienen que solamente los del clero
son sacerdotes, y menos aún los que consideran santos. Esos nombran de forma muy especial y muy particular. Entre los evangélicos está propagándose también el mismo error, pero con la gravedad que se acostumbra a llamar solamente al pastor como el ungido y denominar a esa única persona en la iglesia en forma singular el ungido. Eso es sumamente grave. Eso es suplantar a la persona bendita del Señor Jesucristo. Siempre que la Biblia utiliza el ungido en singular y en forma específica, es para referirse al Señor Jesucristo. A Él solamente le corresponde ese nombre, el ungido. Todo otro que lo emplee en singular, desconociendo que el resto de la iglesia también son los ungidos, esa persona ha traspasado gravemente los derechos que le corresponden exclusivamente al Señor y estaría suplantando o colocándose en el lugar de Cristo. Y la palabra de Dios llama a los tales anticristo. La unción del Espíritu es un término que se emplea muy poco en el Nuevo Testamento. En Hechos capítulo 10, verso 38, refiriéndose al Espíritu Santo, cuando descendió sobre el Señor Jesucristo en forma de paloma, en el momento en que se bautizó en el río por Juan, dice: después del bautismo que predicó Juan, Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Aquí se ve muy claramente que cuando el Señor fue ungido, no habló en lenguas. Él, quien se sometió a todas las experiencias espirituales del cristiano, incluyendo el bautismo en agua, jamás habló en lenguas. También es absolutamente antibíblico hablar de una segunda unción, o de una unción doble, o de una triple unción, o que alguien pueda recibir una tonelada de unción. Aunque para algunos parezca una necedad el solo hecho de mencionarlo, debo aclararlo, porque son términos muy usados por los comerciantes de la fe. El Señor dice en Juan capítulo 3, verso 34, Dios no da el Espíritu por medida. Él no entrega la mitad el día de nuestra conversión y después el doble del Espíritu, o no nos otorga 1 kilo cuando aceptamos al Señor para posteriormente entregarnos 1 tonelada. El solo hecho de mencionar estas definiciones me resulta incómodo e irreverente. Me cuesta aceptar que puedan existir personas con un grado de inteligencia tal que crean estas necedades. Pero el Señor dijo que amarán más la mentira que la verdad. El día de nuestra conversión somos transformados en una nueva criatura, con una doble naturaleza, la carnal y la espiritual. La que alimentemos más será la que se exteriorice en nuestras vidas. Si alimentamos diariamente nuestras vidas con la palabra de Dios y vamos continuamente hasta el trono de su gracia en oración, creceremos espiritualmente. Pero eso no significa que el Espíritu vaya creciendo en nosotros, simplemente que irá tomando más control de nuestras vidas. Este precioso don del Espíritu Santo solamente en 2 ocasiones fue entregado por medio de la imposición de manos de los apóstoles, y fue hecho de esa forma excepcional por motivos muy específicos que no se vuelven a repetir. En Hechos, capítulo 8, cuando Felipe predicó por primera vez a los samaritanos, estos creyeron y Dios retuvo
el descenso del Espíritu Santo sobre ellos hasta que vinieran los apóstoles Pedro y Juan, para que fueran testigos oculares que Dios no hacía acepción de personas, porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. De esta forma la iglesia de Jerusalén aceptó sin discusión el testimonio de los apóstoles, y Dios impidió una división en la iglesia que estaban haciendo. Esa fue la única razón por la cual, en ese caso particular, Dios retuvo el descenso del Espíritu Santo sobre los samaritanos que habían creído hasta que llegaran los apóstoles y confirmaran con sus propios ojos esta gloriosa realidad. En Hechos capítulo 19, un grupo de discípulos de Juan el Bautista, habiendo creído en el Señor Jesucristo, pero ignoraban la existencia del Espíritu Santo. Pablo les enseñó, fueron bautizados. Entonces el apóstol puso sus manos sobre ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Existieron señales que fueron hechas exclusivamente por los apóstoles, y obviamente que solo para el tiempo de ellos. A ellas apeló Pablo para defender su apostolado, porque eran credenciales de un apóstol, no de todas las personas, no de todos los creyentes. Dice en 2 Corintios, capítulo 12, verso 12, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Bien sabemos que esa no fue la norma como descendió el Espíritu Santo en la iglesia primitiva. Solamente fueron excepciones por motivos particulares. Aún en el día de Pentecostés vemos que los 3.000 que se convirtieron recibieron el Espíritu Santo directamente de Dios y no por imposición de manos. Antes de concluir, quiero referirme al bautismo con el Espíritu Santo. Hechos, capítulo 1, verso 5 dice, Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Durante la fiesta de Pentecostés, el Espíritu Santo descendió por primera vez sobre los cristianos. En esa ocasión, Hechos capítulo 2, versos 17 al 18, se le definió como el derramamiento del Espíritu Santo. Aquí vale destacar dos grupos que fueron bautizados con el Espíritu Santo. Primero descendió sobre 120 que comenzaron a hablar en más de 16 idiomas, dejando atónitos a la multitud que les oía hablar en sus propios idiomas maternos, porque se habían congregado en ese lugar judíos que venían de diferentes lugares del mundo. Luego Pedro predica el Evangelio, se convierten como 3.000 y también fueron bautizados con el Espíritu, verso 38. Pero estos no hablaron en lenguas. El descenso del Espíritu durante la fiesta judía de Pentecostés fue en forma espectacular para que el mundo creyera. Y tomando el relato en su conjunto, vemos que para el mismo acontecimiento la Biblia emplea diferentes términos. Hechos, capítulo 1, verso 5, el bautismo del Espíritu Santo. Hechos, capítulo 2, verso 17, el derramamiento del Espíritu Santo. Hechos, capítulo 2, verso 38, el don del Espíritu Santo. Sé que algunos quieren separar la expresión bautismo con el Espíritu Santo para atribuirla al hecho particular cuando los 120 hablaron diferentes idiomas. Pero eso es forzar las Escrituras, porque es incuestionable que los 3.000 que se convirtieron ese mismo día también recibieron el Espíritu Santo y no hablaron en lenguas. Creo que primeramente es necesario establecer el significado de la palabra bautismo. Aquí
todas las denominaciones coinciden al explicar que ese es un vocablo procedente del griego y que significa sumergir, zambullir, meter dentro. Por este motivo, cuando se practica el bautismo en agua, se mete dentro de ella a la persona que se bautiza. Esto es lo que significa, y ningún diccionario de extranjerismo resiste otra interpretación. Entonces, ¿por qué cuando se trata del bautismo con el Espíritu Santo se cambia su significado? ¿Con qué autoridad se hace? No podemos manipular las palabras para que digan lo que nosotros queramos creer. Eso no es inteligente ni correcto, no es honesto. La palabra bautismo significa únicamente eso y así debemos interpretarla. Incluso en el mismo contexto de este pasaje de Hechos capítulo 2 se aprecia con nitidez que ese es el sentido con el cual se emplea aquí. Dice aún sobre el bautismo en agua, que los que fueron bautizados fueron añadidos a la iglesia. Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Verso 47. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Cuando la Biblia habla de ser bautizados con el Espíritu Santo, es para enseñarnos que hemos sido introducidos dentro del cuerpo, que fuimos añadidos a la iglesia. El creyente nace de nuevo y es incorporado, es introducido a la Iglesia Universal de Cristo el mismo día de su conversión. Si el Señor hubiera venido el mismo día de su conversión, usted se hubiera ido con Él, porque ya formaba parte de su iglesia, la cual Él vendrá a buscar. Es evidente entonces que emplea la definición de bautizar con el Espíritu para señalar que somos introducidos dentro de la Iglesia Universal. Eso es lo que nos enseña también en 1 Corintios capítulo 12, verso 13. En el versículo anterior y el que sigue está hablando del cuerpo de la iglesia. Y dice en el versículo 13, porque por un solo espíritu fuimos, algunos, solamente los pastores, lea con atención, porque por un solo espíritu fuimos todos, incluyendo a estos hermanos tan carnales de la iglesia de los Corintios, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Todos fuimos introducidos, sumergidos, zambullidos, incorporados a ese cuerpo espiritual que es la iglesia universal. En este capítulo 12 establece de una forma perentoria que no todos hablan lenguas, porque existe diversidad de dones, pero sin embargo instituye una verdad innegable, que todos los que formamos parte de la iglesia del Señor hemos sido bautizados con el Espíritu Santo. Apreciado hermano en el Señor, desde el mismo día que creyó, tiene el Espíritu Santo morando en usted, porque ahora es templo de Él. Deje que el Espíritu Santo se manifieste en su vida, dando los frutos que indica la palabra de Dios. Y de paso, aclaramos que los frutos son los que dice Gálatas 5:22 y no los que normalmente define el hombre como frutos. Vea usted y léalo por usted mismo. Gálatas 5:22. Los frutos del Espíritu son
amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Que así sea. Amén.